Entonces, regresando, como les decía, vamos a leerlo nuevamente. Es usual que el fabricante proporcione la capacidad de carga para una vida útil a una velocidad especificada. Así, por ejemplo, la compañía Timken diseña los rodamientos que fabrica para una vida útil de 3.000 horas a una velocidad de 500 RPM. La vida correspondiente en revoluciones se calcula como, dice, la vida útil L1 es igual, dice, a 3.000 horas, que es la vida útil que nos está dando el fabricante, multiplicada por las 500 revoluciones, ¿sí? 500 revoluciones por minuto. Y luego multiplicado por 60 minutos, ¿sí? 60 minutos que tiene una hora. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros, si se dan cuenta, acá vamos eliminamos horas, ¿sí? Eliminamos horas con horas, minutos con minutos y nos queda las revoluciones. Entonces, realmente tenemos para 90.160.000 revoluciones. Entonces, esto prácticamente es la vida útil del rodamiento. Entonces, la vida útil o el tiempo en el que va a estar trabajando el rodamiento, pues obviamente depende de las revoluciones que nosotros vayamos a tener en nuestro motor o en nuestro eje o en donde nosotros tengamos alojado el rodamiento. Entonces, el fabricante regularmente me dice a mí, es para 3.000 horas. Es para 3.000 horas, pero en realidad va a depender de las revoluciones que yo coloque mi rodamiento. Por ejemplo, puede ser 3.000 horas. Por ejemplo, yo compro un rodamiento que me diga a mí, mire, este es para 3.000 horas trabajando a 500 RPM, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el fabricante me dio 3.000 horas y yo le meto 800, 1.200, por ejemplo, 1.200 revoluciones? ¿Será que va a ser el mismo tiempo de las 3.000 horas la vida útil del rodamiento? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Edgar, David Marroquín o Marvin Soto. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto si el fabricante me ofrece 3.000 horas a 500 RPM por minuto? Profe, pues el fabricante yo creo que da las 3.000 horas sobre las 500 revoluciones. Ajá. Pero si usted le pone más revoluciones, puede que disminuyan las horas de vida del rodamiento. Exactamente, Porque sí. se está forzando. Se está forzando más de lo que está, para lo que está hecho. Sí, exactamente. Vean, el fabricante me dice 3.000 horas a 500 RPM. Pero yo le meto más, entonces esas, por ejemplo, imagínense de 500 a 1.200, pues yo ya prácticamente le estoy metiendo 700 RPM más. Eso ya me está creando a mí fatiga en el rodamiento, ¿sí? Fatiga en el rodamiento. Y resulta de que a las 500 horas, por ejemplo, mi rodamiento ya no sirve, ya se arruinó. Pero ¿qué hago yo? Vengo y llamo al fabricante o al proveedor. Mire, fíjese que ese su rodamiento no sirve. Pero ¿y por qué no sirve? Ya se deterioró, ya se rayó, ya está haciendo un ruido feo. Entonces, pero lo primero que va a hacer el fabricante o el proveedor es preguntarle, mire, ¿y a cuántas revoluciones lo estaba trabajando? Entonces, ahí está el detalle, a ustedes, ahí está el detalle. Entonces, todas las variables que nosotros mencionamos en la diapositiva anterior influyen en la vida útil del rodamiento. Si la grasa no sirve, influye en la vida útil del rodamiento. Si no es la adecuada, influye en el rodamiento. Si hay mucha abrasión, influye en la vida útil del rodamiento. Y muchas cosas influyen en la vida útil del rodamiento. Entonces, realmente la vida útil del rodamiento depende la mayor parte del lubricante, ustedes. La mayor parte en el lubricante está la vida útil del rodamiento.
Y en la fatiga, que obviamente va, si está específicamente para trabajar a ciertas revoluciones y yo lo fatigo, pues obviamente mi rodamiento se va a dañar. Entonces tiene que ver mucho ustedes. Solo permite, voy a encender la luz ustedes. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto ustedes. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues, No, profe. entonces vamos a ver así rapidito esta parte, ¿sí? Esta parte pues quedó, el día anterior pues quedó como tarea a ustedes, para los que se encuentran trabajando en la industria, pero lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer estos cálculos así rapidito para que nos quede claro. Solo me dicen ustedes si se logra observar. Vamos a poner por acá. Marvin, no sé si se logra observar el Paint y ¿cómo se llama? El PowerPoint. Solo se ve la diapositiva PowerPoint, profe. No se logra observar bueno, bueno, voy a jalar, de aquí vamos a jalar esto. Eso no es problema. No sé si ahorita sí logra observar, Marvin. Sí, profe, atrás. A partir del lunes. Profe, ¿Sí? yo ahorita a las 6 me retiro porque tengo que manejar. De acuerdo, no Te hay mandé el pena. mensaje. Vaya, de acuerdo, mi estimado Marroquín, no tengas pena. Va, sí, le mandé un mensaje en privado, pero como no dijo nada, pensé que lo había mandado. Vaya, de acuerdo, no tengas pena, Marroquín. Sí, que como estoy en el trabajo. No tengas pena. Bueno, Gracias, Marroquín. bueno. Bueno, aquí creo que podemos trabajar, Marvin. ¿Sí? Entonces acá, si te das cuenta, dice que, De veras vos. ¿cómo? Acá tenemos el tiempo de relubricación, dice que es igual a K, ¿sí? Pero K dice que es el producto de todos los factores de corrección. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacerlo por acá. K va a ser igual, el FT dice que es la temperatura en la carcasa, por ejemplo, dice que si es menor a 65 grados centígrados es 1, pero con el signo negativo, ¿sí? Ahora si es de 60 a 80 grados centígrados, pero regularmente está, vamos a colocar por acá entre 65 a 80 grados centígrados, entonces es 0.5, pero vamos a colocar menos 0. Uy, uy. ¿Sí?
Entonces 0.5. ¿Sí? 0.5. El FC dice que es la contaminación sólida. Dice que ligera, polvo no abrasivo. El polvo no abrasivo quiere decir que, por ejemplo, es el polvo que se da de la tierra, por ejemplo. Cuando es polvo, dice severa, polvo no abrasivo, ligera, polvo abrasivo. El polvo abrasivo es cuando, por ejemplo, ya lleva, por ejemplo, viruta o lleva esquirlas metálicas, por ejemplo, ahí ya es un polvo abrasivo. Pero en el caso de nosotros puede ser un polvo ligero, polvo no abrasivo, podemos colocarlo como 1, ¿sí? Entonces vamos a colocar el FC como 1, pero es multiplicado, ¿sí? Multiplicado por 1, ¿sí? Multiplicado por 1. Ahora, el FH dice que la humedad inferior a 60%, humedad entre 80 y 90%, condensación ocasional o agua ocasional en carcasa. Por ejemplo, en este caso, si va a trabajar en la intemperie, por ejemplo, si va a trabajar en intemperie y es regularmente en invierno, pues obviamente le va a caer agua. Entonces, ahora si no va a trabajar a la intemperie y la humedad es inferior al 80%, puede ser 1. Por ejemplo, el 80% puede ser de que esté en un área muy húmeda, por ejemplo, en Xela, en Huehuetenango, en la capital, por ejemplo.